Listo, ya estamos grabando. Diana Milena Puentes Soler. Diana Milena Puentes Soler. Listo. Vale. Entonces, de una entremos en nuestro proyecto. Vamos a compartir aquí. Voy a cerrar la cámara para efectos de manejar mejor el ancho de banda del internet, ¿vale? Excelente. Listo. Entonces, un pequeño recorderis de lo que estamos haciendo, de lo que alcanzamos a ver la sesión pasada. Entonces, básicamente estamos viendo un proyecto 4, en donde estamos haciendo revisión de los datos, como un análisis financiero de los ingresos y los gastos esto puede llamarse ingresos y gastos personales, ¿no? Entonces, tenemos un listado, o teníamos varias tablas cuando arrancamos el proyecto, venían en un archivo. Teníamos varias tablas en donde venían descritas las metas de gastos, las metas de presupuesto, los ingresos, los diferentes gastos. La primera parte de lo que hicimos con esos archivos fue organizarlos, transformarlos y volverlos unas tablas que son más o mejor presentadas para Power BI para poder realizar los informes. ¿Listo? Vuelvo y les hago énfasis en esto, se los voy a recordar cada vez que podamos, es que en realidad el éxito de sus informes está en el análisis previo que ustedes hagan de la data que les pasan o de la data que ustedes tienen. Ese es el éxito total de sus informes. ¿Listo? Y eso es lo que queremos con esta serie de cursos. Entonces, a partir de eso y analizamos esos datos, los organizamos mejor, los limpiamos, los transformamos y obtuvimos estas dos tablas, la de expectativas y finanzas. ¿Listo? ¿Qué pasa con estas dos tablas? A partir de estas dos tablas estamos analizando también cómo están sus datos y cómo están organizados y empezamos a ver una serie de medidas o una serie de funciones. Perdón un momento. Entonces, a partir de estos datos hemos empezado a revisar, digamos, más que los tipos de visualizaciones, ahora estamos analizando algunas expresiones, unas expresiones o funciones que son las funciones DAX. Hemos visto ya algunas en los proyectos anteriores, pero aquí estamos haciendo más énfasis en ellas y mirando cómo las vamos a utilizar, porque pues digamos que estos datos ya son más propensos a que utilicemos esas funciones. Entonces, utilizamos dos funciones, de hecho hemos utilizado una sencilla para crear el total de las finanzas, ¿cierto? Para crear el total de las finanzas utilizamos una función DAX, sencilla. Utilizamos la función SAM, como les explicaba, entonces estamos revisando todo este tipo de funciones. A partir de la función DAX SAM o de total de esta medida, en realidad que creamos fue una medida nueva acá, ¿sí? Empezamos a crear las otras dos medidas. ¿Listo? ¿Cuáles medidas o cuáles datos? Estamos creando estos datos del tipo gastos, en donde gastos ya utiliza la medida que creamos, total finanzas, y nos filtra por un cierto dato. Esta función o esta expresión DAX es calculate, o la que utilizamos para obtener los gastos, fue calculate. Aquí básicamente lo que analizamos es que calculate revisa una expresión, en este caso, aparte de que sea una expresión, no una expresión, sino una medida, ¿listo? Y la filtra por otra medida o por otro campo, ¿listo? Con eso obtuvimos gastos. Y también obtuvimos nuestra medida de ingresos. Entonces, ingresos fue lo mismo. Dijimos que utilizara Calculate, que analizara
la medida total finanzas y que nos la filtrara donde el tipo de finanzas fuera ingresos. Eso fue básicamente lo que hicimos con nuestra medida de ingresos. Perfecto, y ahí vamos. Esto que estamos haciendo aquí es simplemente graficando para analizar cómo funciona cada una de las medidas. Quizás, y no nos mate, ahorita vamos a borrar estas medidas, entonces van a decir, wow, no, entonces no le van a poner formato, no le van a hacer nada a estas medidas, a estas visualizaciones, porque de hecho ahorita las vamos a eliminar. Entonces, si ya le pusieron formato, entonces me van a odiar porque ya le pusieron formato. Entonces, que perdí el trabajo. No, mentiras. Estas medidas, simplemente estas visualizaciones, las estamos utilizando para ver las medidas que estamos trabajando acá, ¿vale? Listo, así como estaba, entonces continuemos a partir de acá. Así como estábamos viendo las medidas en la tabla de finanzas, deberíamos utilizar las medidas en la tabla de expectativas, ¿cierto? O deberíamos encontrar estas medidas en la tabla de expectativas. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando iba a hacer exactamente lo mismo es que vamos a calcular, ¿sí? Vamos a utilizar acá, vamos a crear, perdón, oprimí la tecla que no era, perdón, ya, otra vez. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en finanzas, vamos a crear una medida, ¿cierto? Aquí en la tabla de expectativas le vamos a decir clic derecho, nueva medida. ¿Listo? Ya, excelente. Va a llamar ¿qué? Total. Ese total de expectativas, entonces, ¿a qué haría referencia? Ese total de expectativas sería la suma, o sea, queremos ver el total de la cantidad de expectativas. Al final, esa cantidad de expectativas hace referencia a ese total de proyecciones que teníamos, ¿no? Aquí en finanzas, de pronto como por hacer una aclaración, la tabla finanzas entonces tiene como el movimiento mes a mes, cuánto me gasto, cuánto me entra, ¿cierto? Y aquí en expectativas es, ¿qué tengo? Tengo la meta, ¿cierto? Y el presupuesto. Es decir, aquí tengo que alcanzar una meta y no me puedo pasar de cierto presupuesto. Entonces, eso hace referencia a esta tabla de expectativas que quizás no le hemos hecho tanto énfasis a la explicación. Entonces, aquí vamos a buscar el total de expectativas. Listo. ¿A partir de qué? Del total, o sea, el total lo vamos a adquirir con el son cantidad. Sum cantidad. Sum cantidad, perdón. Listo, ya nos creó acá nuestra medida. Recordemos cómo sé que es una medida o cómo sé que este es un campo tipo medida, porque si se dan cuenta coloca una calculadora, un icono de calculadora al lado al lado del campo, al lado izquierdo. ¿Cómo sé que es un campo de fecha? Porque coloca un icono de calendario. ¿Cómo sé que es un campo numérico? Porque me coloca un campito o me coloca un símbolo de sumatoria. Me coloca un símbolo de sumatoria al lado izquierdo del campo. Y ya los otros, pues por default, entonces estos son de texto, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Que también vayan dándose cuenta cómo funcionan nuestros diferentes paneles. Entonces ya creamos total expectativas, ¿vale? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con la tabla finanza. Vamos a crear dos campos, una de metas y otra de presupuestos. Otras dos medidas, ¿vale? Entonces, esas medidas, ¿cómo las creamos? Lo mismo, clic derecho sobre la tabla de expectativas, le decimos nueva medida. Listo. Nueva medida. ¿Y esta medida cómo se va a llamar? Vamos a colocarle metas y va a ser igual a ¿qué? Esas metas va a ser igual a calculate. Vamos a decirle que calcule. ¿Sí? Entonces aquí vuelvo y hago un paréntesis. ¿Listo? Revisen muy bien los datos o los valores que pide la expresión. ¿Sí ven? Entonces la misma expresión nos va diciendo qué pide.
Entonces, calculate que es, evalúa una expresión en un contexto, ¿sí? Pues una expresión, él va a revisar esas expresiones, va a calcular, va a revisarla, ¿sí? Y la va a revisar a partir de un filtro, ¿listo? Me va a decir qué pasa con esa expresión si aplico el filtro, ¿listo? Entonces, voy a decirle calcule cuál expresión debería traerme yo. Si quiero sacar las metas, entonces aquí donde dice, voy a traerme la expresión, o la medida, perdón, que se llama la que acabamos de crear, total expectativas. ¿Listo? Ahora, que la filtre, ¿por qué? Entonces, que vaya y revise, hay un campo que se llama tipo, ¿cierto? Tipo de expectativas. Yo recuerdo que en esos campos escribimos algo como la meta. ¿Sí lo recuerdan? Ahí está la meta y está el presupuesto. Yo sé que sí lo recuerdan. ¿Vale? Entonces ya creamos nuestra meta. Yo no coloquemos aquí metas, coloquémosle meta. ¿Listo? Y le damos Enter. Perdón un momento. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro campo meta. Perfecto. El otro campo que deberíamos crear entonces, o la otra medida que deberíamos crear es ¿cuál? La de presupuesto. Listo. Entonces, vamos a ponerle acá presupuesto. ¿Y presupuesto va a ser igual a qué? Lo mismo. Calculate. La expresión es que total expectativa. Listo. Y le vamos a decir que lo filtre o que revise cuando tipo sea igual a presupuesto. ¿Listo? Cierro paréntesis. Y ya tengo ahora sí parte de las medidas que voy a utilizar o que voy a seguir utilizando en mi proyecto. ¿Listo? Aquí yo podría, y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a mirar cómo funciona, qué fue lo que creamos. Entonces voy a copiar y voy a pegar este cuadro acá y voy a copiar y voy a pegar esta tarjeta acá. ¿Listo? Vale, y en esta tarjeta ya no voy a decirle que me muestre los ingresos, sino que le voy a decir que me muestre la meta. ¿Listo? Excelente. Ya estamos viendo a qué se refiere, ¿cierto? Ya estamos, aquí ya se empieza a ver a qué es que se refieren estos datos, ¿cierto? Ya les explico un poco más. Y aquí en esta tarjeta de gastos ya no le voy a decir que sea gasto, sino que me muestre el presupuesto, ¿cierto? Lo mismo nos faltó que decirle a meta que sea tipo pesos, o sea, que sea moneda. Excelente. Y a presupuesto también que sea moneda. Listo. Excelente. Entonces, claro, miren, aquí lo que está diciendo es que, pues yo no sé, la idea es que lo lean así o que lo estemos analizando así. Tuvimos unos ingresos de 494.000 pesos y la meta en no tengo marcado ningún filtro. La meta, digamos, en el mes de enero del 2018, miremos cuál era la meta. La meta son 480.000 pesos. Ah, ok, aquí ya empezamos a tener problemas, ya les digo por qué. Quitemos el filtro. La idea era que me hubiera filtrado también el mes de enero en esta tarjeta, ¿cierto? O en los gastos me hubiera filtrado aquí también la tarjeta, ¿cierto? ¿Por qué creen que no estaba funcionando el tema cuando escojo aquí el mes, solamente me filtra esta tarjeta? ¿Qué creen ustedes que está pasando? Con Ya el lo vamos a modelo, analizar, señor. con el modelo de datos. Sí, claro, es que en el modelo de datos nos está faltando algo, ¿cierto?
En el modelo de datos nos está faltando algo, ya lo vamos a ver más a fondo, ¿sí? Muchas gracias. Es básicamente eso, nos está faltando en el modelo, pero no es de pronto lo que ustedes están pensando. Ah, coja y haga la relación entre las dos tablas. No, estas dos tablas no, de hecho no se pueden relacionar, no se podrían de pronto relacionar. Miremos por qué. Por esto. Porque hay una cardinalidad o hay una relación, de pronto los de sistemas que estén en el grupo entienden un poco más esto, pero pues voy a tratar de explicárselo más. La relación entre las tablas está dada por unas reglas, ¿sí? Están dadas por unas reglas del modelo de datos en relaciones de bases de datos relacionales. Entonces, una de las relaciones que no se puede dar o que no se debería dar, que pasa es que cuando se dan hay que hacer un paso adicional y es el que vamos a hacer nosotros. El tipo de relación que no se puede dar es la de varios a varios, porque la tabla o la relación se vuelve loca. O sea, si ustedes se dan cuenta aquí en expectativas, pues tengo varias fechas, no tengo fechas únicas, y aquí en finanzas también tengo varias fechas, no tengo fechas únicas. Entonces, esa es la relación que él dice que no se puede hacer, ¿sí? De varios a varios. Debería ser una relación de uno a varios, de a varios a uno o de uno a varios. Es básicamente la que se debería hacer. Ya miramos cómo vamos a arreglar eso. ¿Listo? Pero sí, básicamente lo que falta ahí es que se relacionen las dos tablas. ¿Con qué se deberían relacionar? Se deberían relacionar por... ¿Quién cree que por dónde se deberían relacionar esas dos tablas? ¿No? Esas dos tablas se deberían relacionar por la fecha. ¿Listo? Entonces, la solución en realidad es insertar una tabla acá en la mitad, tipo calendario, que me permita relacionar estas otras dos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Sigamos revisando lo que estamos haciendo acá. Sin embargo, lo que quiero es que analicen para también el norte que le estamos dando al proyecto y cómo es que estamos trabajando con estos datos. Entonces, por eso existen estas dos tablas, la de expectativas y la de finanzas. Hay una tabla, la expectativa entonces nos muestra cuál es la expectativa, ¿sí? De hecho, miremos algo acá. Miremos de una vez. Entonces, aquí la idea es que estos ingresos se tienen que relacionar contra esta meta. Entonces, yo tengo una tabla en donde me dice que mes a mes o año a año, yo aquí me debería gastar, en este momento de estar marcándolo así, el total, lo que yo debería gastarme es de 480.000 pesos, esa es la meta. Es decir, que en este mes o en este año obtuve más ingresos que lo que tenía presupuestado. Pero vean lo que pasó aquí. Yo tenía de lo que tenía en el norte. Vean lo que pasó aquí. Yo tenía un presupuesto para gastos, o sea, yo hice mi cálculo juicioso y yo tenía que gastarme máximo 357.000 pesos. Pero resulta que analizando la tabla de finanzas en el campo gastos, no, me gasté 361.000 pesos. Entonces, de aquí en adelante vamos a ir jugando con estos dos datos, con con esas dos tablas de esa manera. Y esa es la relación que tienen estos datos, ¿vale? Perfecto. Entonces, resulta que ya tenemos nuestras metas, tenemos nuestros presupuestos, listo. Nuestros ingresos y nuestros gastos. Vamos a analizar qué es lo que está pasando. Y esto es un tip también para cuando les pase a ustedes. Entonces, resulta que yo aquí en esta ya tengo gastos y tengo ingresos. Me voy a traer meta. De hecho, esperen y verán. Quitemos esta columna. Listo. Y quitemos estos valores y traigámonos acá ya los que creamos. ¿Listo? Traigámonos gastos, traigámonos ingresos. Perfecto. Traigámonos la meta. Entonces, si quieren, pongamos esta meta aquí en la mitad. Ah, no. Esta meta pongámosla aquí después de los ingresos. Y aquí en presupuestos pongámosla después de gastos. ¿Vale? Ahí está organizada nuestra tabla. Más o menos. Quedó gastos. Perfecto. Ya miramos qué es lo que está pasando. Bueno.
Entonces resulta que yo le voy a decir, aquí ya empezamos a ver que, por ejemplo, nos está diciendo o nos muestra el mismo valor en todas las filas, ¿cierto? El total de la meta lo está mostrando en todas las filas. Aquí ya empezamos a tener problemas. Entonces, cuando ustedes vean que les ocurre esto, ¿sí? Cuando ustedes vean que les empieza a ocurrir este tipo de cosas, quiere decir que hay un problema en el modelo de datos. ¿Listo? Eso es una pista para que para que lo vayan analizando. ¿Listo? Es una pista para que lo vayan viendo. Entonces, si aparece esto es porque hay un problema con el modelo de datos. De hecho, quitemos, si quieren, este ingresos, quitemos este presupuesto, quitemos esta meta de aquí. ¿Listo? Listo, corramos esto para acá y miremos, porque nosotros hemos venido analizando nuestros diferentes informes y vemos que ellos interactúan, cada vez que yo cambio, ellos interactúan normalmente, ¿cierto? Pongamos aquí otra tabla, pongamos aquí otra matriz, ¿cierto? A esta matriz coloquémosle lo mismo, pongámosle el año, vamos aquí a la fila el año, listo, y aquí en los valores traigámonos meta y traigámonos presupuesto, listo. Entonces, ¿sí ven lo que está pasando? De hecho, aquí quitemos este trimestre, quitemos este día, dejémoslo tal cual como está la otra tabla, ¿listo? ¿Sí ven lo que pasa? Entonces, esta tabla, ¿sí? O los datos de esta visualización, que en realidad son los datos de la tabla expectativas, no están relacionados con la tabla de finanzas. ¿Sí lo ven? Eso es básicamente lo que está pasando. Entonces, si yo hago aquí clic en enero, ahora lo que no cambia son los datos de ingresos y de gastos. ¿Sí ven? Si hago clic en febrero, y lo mismo pasa acá, si hago clic en enero, pues me cambia lo de los ingresos, pero pues no, ese no es el chiste, ¿cierto? De hecho, miren que esta gráfica de acá se volvió loca. Si yo trajera, por ejemplo, hiciera aquí un segmentador, ¿cierto? Y es lo que veníamos haciendo en las funciones anteriores. Voy a llevar la fecha para el segmentador. Decirle que no me la muestre así, que me muestre, que me la muestre, ay, menú desplegable. O no menú desplegable, que me muestre una lista. ¿Listo? Y aquí jerarquía y que solo nos muestre el año. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa. Si yo escojo 2018, solamente me utiliza los datos de esta tabla de finanzas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Eso lo solucionamos ubicando aquí en el modelo una tabla. Y es una tabla que en Power BI va a ser, no digo que en todos los proyectos, pero yo creo que en la mayoría de sus proyectos la van a venir utilizando, que es una tabla calendario. Entonces, revisemos un momento la carpeta que ustedes descargaron del proyecto 4, ¿sí? Debe haber una tabla que se llama así, calendarios. ¿Sí la ven? Entonces, por favor, ¿qué vamos a hacer? Confírmeme que todos la tienen. Con un OK, por favor, ahí en el chat, por favor. OK, Juan Sebastián la tiene. Omar la tiene, Héctor la tiene. OK. Ricardo la tiene. Excelente.
Listo. Quiere decir que la mayoría la tienen, ¿vale? Entonces voy a continuar. ¿La tuvieron que haber descargado de dónde? De la página del curso, ¿cierto? Donde está el proyecto 4. Y tiene que estar en la misma estructura porque a partir de eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hay en esa tabla calendarios? En esa tabla calendarios no hay sino, en este caso, por ejemplo, 2018, tiene el, tiene el, tiene el calendario de 2018, desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018. Y la tabla calendario 2019 tiene desde el 1 de enero, perdón, el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Listo? Eso es lo que tenemos en esos dos archivos. Es a manera de ejemplo, sin embargo, a manera de ejemplo para que revisemos cómo cargar, porque yo puedo obtener datos, hemos venido teniendo datos de diferentes fuentes, pero uno a uno, o sea, un archivo, ¿cierto? Aquí vamos a tener datos de carpetas. Y aquí entonces muchos de ustedes utilizan o tienen una carpeta, ¿cierto? Tienen una carpeta en donde no le van metiendo datos a un archivo, sino que van armando archivos diferentes y los van colocando en la carpeta. Esta sería la solución para actualizar nuestro proyecto a partir de una carpeta. ¿Listo? Entonces yo cierro esto porque esto consume. Perfecto. Entonces voy a venir aquí otra vez a mi proyecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Voy a obtener datos desde una carpeta. ¿Cuál carpeta? Esa carpeta de calendario. Entonces me voy a venir acá, más, obtener datos más. Listo. Y ahora no voy a escoger ningún otro archivo, sino que voy a escoger el que dice carpeta. ¿Sí lo ven? Carpeta. Y hago clic en conectar. Excelente. Entonces, ¿ahora qué me pide? Me pide la ruta de la carpeta. Voy a decirle examinar. Y voy a buscar, pues dependiendo de que ustedes donde la tengan. ¿Listo? Yo la tengo acá. Uso Power BI. Proyecto 4. Calendarios. ¿Listo? Y me la voy a traer. Y le voy a decir aceptar. Entonces lo que va a abrir es un asistente también de importación. Lo mismo que hemos venido haciendo. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Entonces me dice, se va a traer estos dos archivos. Yo podría de una vez combinarlos, cargarlos, transformarlos. Le voy a decir que los combine, ¿sí? Voy a decir combinar y le voy a decir de una vez, no, voy a decirle combinar y cargar. No voy a transformarlo, voy a decirle combinar y cargar. ¿Listo? Simplemente para que revisemos esto. Entonces aparece este nuevo asistente, la hoja 1. En la hoja 1 nos va a mostrar, pasa que quizás no nos muestre todo, lista preliminar, no alcanzó. ¿Sí? Él arma una nueva tabla, perdón, una nueva tabla, ¿a partir de qué? De un ejemplo. Entonces el archivo de ejemplo es el archivo calendario 2018 para nuestro ejemplo. Y a partir de ese ejemplo, entonces él monta la tabla. ¿Qué es lo importante que deben tener cuando vayan a hacer este tipo de... Lo primordial, lo primero que tienen que revisar es que la estructura de los dos archivos sea igual. Si la estructura no es igual, no les va a permitir hacer la combinación o cargar la carpeta. Cuando me refiero a estructura es que tenga los mismos campos, por lo menos. ¿Listo? Y le vamos a dar clic en aceptar. Está trayéndolas, listo, excelente.
¿vale? Entonces ahora nos creó una tabla que se llama calendarios. Vamos a verla. ¿Qué nos cargó él? Nos cargó acá, nos trae una tabla, calendarios. ¿Listo? Claro, está ahí. Entonces ahí, bueno, si queremos miremos acá. Vamos a revisar qué hay. Entonces arranca desde el 2018 y termina el 31 de diciembre del 2019. ¿Listo? Eso fue básicamente lo que hicimos. Esta tabla la vamos a transformar un poco y yo creo que si alcanzamos a hacerlo. Quiero que miren el procedimiento para poder seguir cargando. Por ejemplo, si yo quisiera cargar más archivos en esa carpeta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Resulta que dirán, no, pues simplemente coloco el archivo aquí. Debería ser así, pero no, hay que hacer más pasos. ¿A qué me refiero cuando yo digo que quiero cargar más archivos? Lo que les decía, aquí digamos tengo, no, que no fuera calendario, sino que fuera el consolidado de ventas de 2018, 2019, ya tengo el de 2020, entonces lo voy a pegar aquí, ¿cierto? Pero resulta que debería ser así y que yo solamente le dijera aquí actualizar y que él me actualizara. No, hay que hacer una serie de cositas, hay que arreglar un poco hay que arreglar un poco el archivo base, el archivo con el que él hace el origen, ¿listo? Como también igual tengo que ir a cambiarla porque le voy a quitar esta columna, entonces voy a ir aquí a transformar datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué se abre? Se abre nuestro Power Query con todo lo que hemos hecho acá. ¿Listo? Está nuestra tabla calendarios. ¿Listo? Entonces miremos qué es lo que hay que cambiar. Lo primero, vamos a mirar el origen, ¿cierto? Entonces, de hecho, lo primero que tenemos que hacer es cambiar este origen dentro del ejercicio, ¿vale? Entonces, vamos a cambiarlo ¿cómo? Desde acá, marcando en pasos aplicados origen, voy a marcar esta columna que dice content. ¿Listo? Hago clic derecho y le digo, no, es que con este archivo, no lo vamos a hacer desde acá, vamos a fijarnos solamente, lo vamos a hacer en otro proyecto, ¿vale? Porque aquí de pronto nos bota un error. No lo vamos a hacer acá, discúlpenme. Lo vamos a hacer con otro datos para que ustedes se den cuenta cómo poder actualizar la carpeta. ¿Listo? Aquí con esta tabla de calendario de pronto nos bota un error, entonces no lo vamos a hacer aquí. Sin embargo, sí tenemos que cambiar algo. Yo no quiero que esté esta columna. Entonces la voy a quitar. Voy a quitar esta columna. ¿Listo? Ya la tengo ahí. Esta es mi tabla de calendarios. Entonces le voy a decir, la voy a dejar con el título fecha y reviso que el tipo de campo sea fecha. ¿Listo? Perfecto. Voy a decirle cerrar y aplicar cambios. Perfecto. Entonces ahora nuestra tabla de calendarios tuvo que haber quedado así, solamente con el campo de fecha. ¿Vale? Ahora, ¿qué me faltaría hacer con... Ya la tengo, mi tabla de calendario, entonces ahora vengo y reviso acá. Ok, ya aparece mi tabla de calendarios aquí. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer con mi tabla de calendario? Esta tabla sí tiene datos únicos, cada registro es un dato único. Entonces, esta sí la puedo relacionar con las otras dos tablas. Entonces, es simplemente hago clic sostenido en fecha y me la llevo a la fecha de la tabla finanzas. ¿Listo? Ahora sí, esta relación sí la hace. Ahora cojo la tabla calendarios y me la llevo a la fecha de tabla expectativas. Lo mismo, es una relación de unos a muchos. ¿Vale? Esta relación sí se puede hacer. ¿Vale? Listo. Uy, aquí ya empieza a hacer algunos cambios, ¿no? Aquí ya empieza a hacer algunos cambios. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Me funciona ya? No, todavía no me funciona. ¿Por qué no me funciona todavía? ¿Por qué creen que no funciona lo que hicimos todavía?
Que tengo que traer la fecha de la otra tabla, de la de calendarios. Exactamente, muchas gracias. Eso es. En estos objetos visuales debemos es utilizar la fecha de las otras tablas, porque existe de la fecha de la tabla calendario, que es la que está relacionada, ¿vale? Entonces, es eso. Vamos a ver. Empecemos con nuestro filtro, con nuestro segmentador. Entonces, tiene la fecha de finanzas. No, me voy a traer la fecha de mi fecha. Y ahora me enredé. ¿Cuál de las dos es? Ah, mire, esta la puedo quitar. Y aquí entonces me da una pista de lo que debería yo hacer, ¿cierto? Sin embargo, vamos a llevarlas, ¿listo? Entonces me traigo la fecha de mi tabla calendario, voy voy a ir a esta visualización, esta fecha de dónde es, de la tabla finanzas, no, esta no me sirve, me voy a traer mi fecha de la tabla calendarios, le voy a decir que sea en formato de fecha, excelente, aquí también le voy a decir, no, este sí está en formato de fecha, a este le voy a decir que sea jerarquía y que me muestre por año y por mes, o solo año. ¿Listo? 2018-2019. Excelente. Aquí ya debería empezar a cambiar. Ah, mire, este ya empezó a cambiar. ¿Cierto? Estos cambian, pero no nos están mostrando los datos como son. Me vengo a esta tabla, ¿cierto? Quito esta fecha y me traigo la fecha del campo calendario. Listo, le digo que me muestre mes y día. Excelente. Y en esta me traigo la fecha de la tabla calendarios. ¿Vale? Ahora sí. Si yo le digo acá 2018, cambian, interactúan todos mis objetos visuales. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, ahora sí podría yo eliminar esta tabla. ¿Listo? Correr un poquito para acá. Y ahora sí me puedo traer para aquí, para esta otra visualización, me puedo traer entonces ahora sí la meta y el presupuesto. ¿Vale? El presupuesto pongámoslo aquí al lado de los gastos. ¿Listo? Ahora sí, esto es lo que quiero que miremos para que entiendan básicamente a qué se refiere el ejercicio ya más a fondo de lo que estamos realizando. ¿Sí? Entonces aquí estamos mirando que yo tenía una meta para el año 2018 de obtener 228.000 pesos y obtuve 229.000, ¿cierto? Sin embargo, tenía un presupuesto para gastos de 178.800 y me gasté 182.000. ¿Listo? Si ya me voy a la minucia, miro en enero del 2018, ¿sí? Aquí, de hecho, venía más desfasado porque tenía una meta de 19.000 pesos de ingresos y obtuve solo 18.000. Y tenía unos gastos de 14.900 presupuestados y me gasté 15.000. ¿Vale? Eso es básicamente lo que dice nuestro proyecto de finanzas. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? Ok. Voy a asumir que sí les funcionó. Perfecto. Vamos guardando, porque ya hemos hecho harto. Listo. Vamos a continuar. Ya traemos acá el calendario. Vale. Listo, vamos a empezar a organizar nuestro informe de tal manera que, como vamos a realizar varias medidas, vamos a empezar a realizar muchas medidas, las tengamos relacionadas en una tabla aparte.
¿vale? No solamente estas que creamos acá, sino vamos a crear muchas más medidas. Entonces vamos a crear una página adicional. ¿Listo? Y en esta página vamos a tener una tabla que me muestre como el detalle, ser una tabla normal, en donde vamos a tener el detalle, ¿sí? De cada uno de los elementos o de las medidas que voy a obtener. Pero antes de eso, quiero que analicemos algo que le ocurre a Power BI. En esta tabla voy a decirle que me muestre la fecha. ¿Listo? Jerarquía. Listo, voy a decirle que me muestre lo mismo, mes y año. Listo, vamos a decirle que nos va mostrando acá el mes y el año. En esta tabla también que se va llevando nuestras medidas. Vamos a decirle que se lleve. Pronto nos va a tocar organizar un poco nuestra tabla calendarios. Vamos a hacerlo. Nuestra tabla calendarios. Y aquí podemos empezar a ver unas funciones de fecha. Porque necesito obtener varios datos a partir de esta columna. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer desde el Power Query también. Voy a venir acá. Y vamos a ver que en Power Query hay unas funciones específicamente para fechas. Entonces me voy a parar aquí en calendarios, marco mi columna de calendarios y estas funciones las van a encontrar o en agregar columna o en transformar. ¿Listo? Son estas funciones de acá. ¿Listo? Hay una gran diferencia y aunque estén como las mismas herramientas en ambos lados, la gran diferencia es que cuando yo le digo transformar, él lo hace directamente en la columna. Cuando le digo agregar columna, él esa transformación la hace y la aplica en una nueva columna. Entonces lo vamos a hacer, en este caso lo vamos a utilizar en agregando columna. Necesito datos de la fecha como cuáles. ¿Qué datos puedo tener yo de mi tabla o de este campo calendario? Entonces voy a venir acá a fecha. ¿Sí? Listo. En fecha puedo obtener, y es muy importante que estas tablas de tipo calendario las trabajen de esta forma. Digamos que no es tan fácil obtener los datos directamente de la columna, entonces directamente de la fecha, entonces lo mejor es obtenerlos o extraerlos de una columna de fecha e irlos acomodando en nuevas columnas. Entonces, en realidad nuestra tabla calendario nunca queda así de sencilla. La tabla calendario por lo general tiene esta cantidad de campos que vamos a crear acá. Por ejemplo, quiero obtener el año de la columna. Entonces, hago clic aquí en fecha, solo el año, y me digo aquí año y le digo que me coloque el año en una nueva columna. ¿Listo? Ya tengo el año. Aparte de eso, ¿qué más podría obtener yo de esta fecha? De esta fecha, yo podría ir acá a fecha y decirle, si se dan cuenta, hay funciones para el año, para el mes, para el trimestre, semana, día. Le podría decir que me traiga el mes, ¿cierto? Decirle que me traiga el mes. Pero este mes es el número del mes. ¿Sí ven? Entonces, el mes 1, el mes 2, ¿vale? Yo también le podría decir que me traiga el nombre del mes.
¿Listo? Ya es diferente. Ok. ¿Qué más le podría decir yo? Le podría decir que me traiga de esta fecha, ¿sí? O de este mismo de esta misma columna, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces utilizamos los nombres cortos de los meses. Entonces, de esta misma columna, ya le podría yo decir que me extraiga en una nueva columna, me extraiga, ¿listo? Los primeros caracteres de esta columna. Entonces, ¿cuántos caracteres son? Los tres primeros caracteres. Hago clic en aceptar y él se lleva los tres primeros. Si necesito los dos primeros, pues le digo dos. ¿Listo? Entonces ya va creciendo un poco. ¿Señor? ¿Puedes repetir ese extraer de nuevo? Lo hice y me quedó otro más. Ok. Lo que pasa es que ese extraer ya lo hacen desde la columna nombre del mes. ¿Vale? No de la fecha, sino del nombre del mes. Entonces marcan la columna nombre del mes que hicimos anterior. En agregar columna le digo extraer. Y le digo los primeros caracteres. En este caso particular son los primeros tres caracteres. Le digo tres y él lo coloca y aceptar. Muchas gracias. ¿Vale? Listo, entonces ya tenemos los tres primeros caracteres. De pronto, necesitamos manejar, por ejemplo, solamente, ya no necesito el día, sino necesito solamente el mes y el año. ¿Sí? Entonces necesito solamente el mes y el año. Entonces, ¿qué hago yo? Me paro ahora sí sobre la columna fecha. ¿Sí? Me paro otra vez sobre la columna fecha y le voy a decir acá que, ¿aquí en formato? No, no lo mismo, extraer. Le voy a decir que me extraiga texto después del delimitador. ¿De cuál delimitador? Pues tenemos dos partes, pero él va a tomar el primero que encuentre, entonces le vamos a decir que sea el slash. ¿Listo? Si le digo el slash, entonces él toma el primero que encuentra y me saca solamente la siguiente parte del campo. ¿Listo? Le voy a decir aceptar. ¿Ok? Y aquí solamente tengo mes y año. ¿Listo? ¿Qué más puedo extraer? Pero quedó en texto. ¿Señor? El formato de esa quedó en texto. Sí, ahí quedó bien, sí, señor. Claro, él inicialmente él no lo reconoce y de hecho no debería reconocerlo como fecha. ¿Listo? Ya más adelante lo vamos a cambiar. Sí, exacto. Él, como lo extrajo de este campo que era de fecha, lo que está diciendo el compañero, este campo era fecha, pero cuando lo extrajo, lo extrajo en texto. Ahí está perfecto. Él no entiende que esta es una fecha. Es que en este tipo de cosas, ahí es donde, digamos que Excel ya le lleva muchísimas cosas a Power BI, ¿no? Porque él entiende, ¿cierto? Este tipo de datos los entiende. De hecho, es un formato que existe mes y año, que es tipo fecha. Aquí hay que empezar a decirle, ¿vale? Listo, entonces esta columna la vamos a colocar mes. Le vamos a cambiar el título mes-año, ¿vale? ¿Qué más podría yo extraer? Yo puedo seguir extrayendo. Yo puedo seguir extrayendo tantos datos como quiera y como vea la necesidad de utilizar, ¿sí? Entonces yo aquí de fecha simplemente me vengo acá a fecha y puedo extraer el trimestre, puedo extraer la semana, puedo extraer el día de la semana, el día, ¿listo? Aquí vamos a hacer unos cambios adicionales. A este le vamos a colocar mes número, ¿listo? Este es mes año, este no se llama primeros caracteres, sino que se llama mes.
¿Listo? Este sí le vamos a dejar nombre del mes. ¿Vale? Yo creo que aquí no tenemos que extraer más datos. Vale. Aquí no deberíamos extraer más datos por el momento, no necesitamos más datos. ¿Listo? Entonces aquí me voy a inicio y le doy cerrar y aplicar. ¿Qué es lo que pasa? Miren, todos estos pasos que hizo acá, cada vez que inserte un nuevo archivo o inserte un nuevo dato en mi tabla de calendarios, en mi dataset de calendarios de Excel, y yo le doy a actualizar acá, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a hacer cada uno de estos pasos y me va a dejar el archivo así. Eso es básicamente lo que hace esto. Cómo funcionan las macros en Excel. Eso es lo que hacen estos pasos aplicados en el Power Query. Listo, entonces me voy a inicio y le doy cerrar y aplicar. Esperemos a que cierre. Listo, ya cambió un poco más nuestra tabla, ¿vale? Excelente. Ahora me devuelvo otra vez a mi informe y ya por último, para que terminemos acá, quitemos esta fecha. Listo, estábamos organizando nuestros datos. Listo, y le voy a decir acá que me muestre por mes y año. ¿Listo? Mes y año. Y le voy a decir que me traiga datos como cuáles. Por ejemplo, que me lleve la meta, que me lleve el presupuesto, que me lleve los ingresos, que me lleve los gastos. Es decir, aquí voy a mostrar el detalle mes a mes. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que ustedes observan? Y ya como para terminar, que él acá me está organizando el dato, ¿cierto? Me está organizando la columna, sí la está organizando, pero si se dan cuenta la está organizando por el mes, ¿sí? Entonces, el orden que él está utilizando no es un orden cronológico, sino es como un orden, en este caso numérico, bueno, o texto, porque se acuerdan que cambió a texto. Entonces, es como un orden alfabético, ¿sí? Entonces, hay una forma de organizar esto y es, pero no es la mejor, es de pronto traerme el año, ¿sí? Traerme el año y ponerlo aquí antes. ¿Dónde quedó? Acá atrás. Lo pongo aquí antes de él, ¿cierto? Aquí toca decirle al año, como lo trajo en formato numérico, entonces que no totalice, que no resuma. Y aquí sí ya le podría decir yo que lo organice por el año. Pero resulta que yo no quiero utilizar, yo no quiero, regálenme 5 minuticos más y terminamos esta idea. Yo no quiero utilizar en este campo, en esta tabla, yo no quiero utilizar el campo año. Entonces lo que tengo que hacer es decirle que lo organice, ¿sí? Miren este caso en particular. Y también está pasando con, tenemos este segmentador acá y traigámonos el mes. ¿Listo? Miren lo que está pasando con el mes. Él lo tiene organizado, pero lo tiene organizado alfabéticamente. Entonces, esto pasa porque, por lo que les digo, él todavía no reconoce que lo que yo necesito acá es organizar, o el orden que yo quiero acá es el orden cronológico. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es venirme acá para la tabla, ¿cierto? A la vista tabla, y empezar a organizar con respecto a otras columnas. Eso sonó raro, ¿cierto? Ya les muestro qué es. Decirle aquí que no lo muestre en orden ascendente, listo. Entonces pónganle cuidado cómo funciona. Entonces a las fechas, a los campos que tengo en esta tabla calendario, lo marco, por ejemplo empecemos con esta mes año. Cuando lo marco se habilita herramientas de columnas y aquí hay una opción que se llama ordenar por columna. ¿Listo? Entonces esta columna, para que él entienda que cronológicamente no es, para que él entienda que se va a ordenar cronológicamente, le tengo que decir cuál es el mes. Acuérdense que esta es la columna mes-año. Entonces, que lo organice con la columna mes-número, ¿sí? Que se organice o que se ordene a partir de la columna mes-número. Entonces le digo ordenar por, marcada la columna, ordenar por, que me lo organice por el mes-número. ¿Listo? ¿Cuál otra columna debería serle así o que debería funcionar igual? La columna mes, ¿cierto? Marco la columna mes y le digo que lo organice por el mes número. Lo mismo va a pasar con nombre de mes. Nombre de mes,
le digo que lo organice por mes número. ¿Listo? Si me devuelvo a mi vista, si se dan cuenta que ya cambió, entonces ahora sí lo organiza cronológicamente. Y si quito acá esta tabla, si quito el año, pues ahora sí, ya le podría decir acá que se organice. Mes año. Ordenar por mes año. Aquí debería ser 2018, entonces miremos a ver qué pasó. Ah, ok. Aquí no se organiza por el número del mes, sino se organiza por el año. ¿Listo? De tal manera que si me devuelvo otra vez a mi vista de datos, ahora sí, me muestra todos los meses del año 2018 y después sí me muestra todos los meses del año 2019. ¿Listo? Eso es algo que hay que tener en cuenta cuando estén trabajando con estos tipos de datos calendario. Hay que hacerle o mostrarle algunas señales al Power BI. ¿Listo? Qué pena que nos alargamos un poquito, pero no quería cortar la idea. Yo creo que hasta hoy, por hoy lo vamos a dejar así. Entonces guardamos nuestro archivo y nos vemos entonces el lunes a las 7. ¿Vale? Muchas gracias por su participación. Ya subo entonces esta grabación también. Creo que no está arriba la de miércoles tampoco, ¿cierto? Ya subo las dos grabaciones para que las puedan revisar, analizar y el lunes me cuenten entonces si tienen alguna duda con respecto a lo que venimos haciendo. Señor. Profe, lo que pasa es que me conecté un poquito tarde y creo que le había llamado lista, entonces no sé. No sé. Pero No sé. Bueno, ya reviso. Dale, gracias. Gracias. Bueno, entonces que pasen un buen día y buen fin de semana. Gracias. Gracias.